8:25. Sofía, buenos días. Buen día, Ciro. Buen día, Manuel. Hola. El presidente López Obrador se va hoy directo a las preguntas y empieza hablando de la Suprema Corte, del Poder Judicial, del tema de los fideicomisos y el presupuesto. Dice el presidente que es natural que los ministros de la Corte estén haciendo una promoción para que no se les modifique el presupuesto. Es lo más lógico si se acostumbraron a vivir con privilegios, dice el presidente. Claro que van a echar a andar una estrategia para evitar que se les quiten sus privilegios. Inclusive me decían que ya están haciendo acuerdos con el bloque conservador para que los legisladores presenten un recurso de inconstitucionalidad, dice el presidente, y aprovecha, dice, creo que están hablando con el diputado Krill, y aprovecha para decirle a los legisladores de su movimiento que deben cuidar el procedimiento porque la vez pasada sesionaron fuera del recinto o algo hubo, dice el presidente, se refiere a finales de abril, el periodo pasado, cuando terminaron aprobando el Viernes Negro, cuando aprobaron varias iniciativas en la sede antigua del Senado, allá en Jicotencatl. Dice el presidente, de ahí se agarraron para anular todo lo que había aprobado el Congreso. Entonces, le pido a los legisladores que tengan todas las reuniones que establecen los procedimientos. Y sobre las protestas de trabajadores del Poder Judicial, dice el presidente, están en su derecho, pero les digo que no se dejen manipular. Esto no es contra los trabajadores, que no los engañen, es para cortar el copete de los privilegios, dice el presidente. Y de ahí no se van a mover los diputados, más bien los asistentes del presidente en la Cámara de Diputados, porque esos son, no le van a tocar una coma a las iniciativas del presidente. Vendrá la extinción de estos fideicomisos y la oposición, dice el presidente, por ahí me han informado, pues sí, ellos mismos lo han dicho y lo han dicho en varias ocasiones, no les quedará más que recurrir al propio Poder Judicial. Y la probabilidad de que saquen adelante, que ganen esos recursos en el Poder Judicial existirá. Entonces, puede ser una vez más el caso de que la Cámara de Diputados apabulle y saque adelante la propuesta del presidente López Obrador para quedarse con ¿cuánto dinero? ¿De cuánto se hablaba? Algo así como 15,000 millones, ¿no? Números cerrados. Una barbaridad de dinero, 15,000 millones de pesos tomados de una serie de fideicomisos. Derrotada porque no tienen los votos suficientes, la oposición tendría que recurrir a las controversias, en fin, tendría que ir a los recursos legales que tiene al alcance de la mano, y esos recursos se terminan resolviendo en la propia Suprema Corte de Justicia. Eso es muy probablemente lo que vaya a ocurrir. Yo te voy a decir, creo que está bien orientado el presidente en lo que dice, pero pues como siempre descubriendo, ¿no? Para que todo el mundo entienda que el presidente ya descubrió que hay una conspiración de la derecha que quiere mantener sus privilegios. Ayer Germán Martínez lo dijo con claridad, tiene visos, por supuesto, de ilegalidad lo que pueden aprobar los legisladores. Por un lado, esos derechos están plasmados en la Constitución, y por el otro lado, en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, bueno, no necesariamente tendría que ser, nada más faltaba que encima de todo, todavía los legisladores de Morena, en este robo, como dice Germán Martínez, que van a hacer de los fideicomisos, todavía se equivocaran en el procedimiento constitucional, Ciro, o en el procedimiento parlamentario, mejor dicho, ¿no? Son dos cosas distintas. Eso puede suceder, pero lo otro, pues tiene que pasar la votación, tiene que consumarse la votación para que entonces venga la oposición y reclamar ante el Poder Judicial esta forma ilegal de quitarles el dinero. Son dos cosas distintas. El presidente lo está sintetizando en una, pero creo que está bien orientado en lo que por lo menos dice, bueno, por lo menos los legisladores demás pórtense bien y hagan las cosas bien, ya que las hicimos tan mal, porque no se nos olvide que aquel Viernes Negro, antes de ir a cometer toda esa serie de pifias legislativas, venían de Palacio Nacional. Ahí les dieron la instrucción de hacerlo. Se brinca esa parte del presidente. El día que reapareció, ¿no? Ricardo Monreal, ahí en Palacio Nacional, luego también, si no me equivoco, apareció Marcelo Ebrard, en fin, estaban en la fiesta, eran los días. Había un concierto en la ciudad, en el Zócalo, ¿no? Todo esto se va a dar hoy ¿cuándo se va a dar una protesta de trabajadores del Pues Poder mira, Judicial? se está convocando ya, es el Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que dice varias cosas. Primero, está llamando a todos sus agremiados, porque aunque lo que diga el presidente, lo que diga de que es para, como decía, para el copete, ¿no?, de los magistrados y de los ministros, pues realmente es un dinero muy importante para los trabajadores.
para el desarrollo de los trabajadores. ¿Y están llamando a qué? Llamando a la colocación de mantas con consignas relativas en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación de todo el país. La manifestación de las y los secretarios generales de las secciones e integrantes del Comité Ejecutivo Nacional en el exterior de la Cámara de Diputados el 24 de octubre, fecha en la que se comparece en Parlamento Abierto. Manifestación del personal en el exterior del inmueble de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura en toda la República Mexicana previo ingreso, y en su caso, bueno, obviamente va a haber una fecha específica. Previa convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, en negrillas y en mayúsculas, paro nacional. Y atentamente se les invita a vestir diariamente de color blanco a partir del próximo lunes 16, si antes no les es posible, o sea, desde hoy, para estar protestando de esta forma los integrantes del sindicato. A las personas a las que le quieren quitar. Está firmando el titular, el secretario general del Sindicato del Poder Judicial de la Federación, Jesús Gilberto González Pimentel. Así que pues ahí está. Y a ellos, ante este llamado que se da a conocer hoy, se da a conocer esta mañana, el presidente López Obrador le dice a los trabajadores, a los empleados del Poder Judicial, no se dejen manipular. No se dejen manipular, como si ellos no supieran de dónde salen sus recursos, Ciro. Imagínate, ¿no? Lo han dicho una y otra vez. Creo que son más de 2,000 trabajadores a los que podrían afectar, seguramente los pueden afectar, y pues por eso la intención de tratar de defender que esos, pues ya no razonar que los fideicomisos tienen ingresos o dinero para los ingresos de estos trabajadores, de sus prestaciones, y bueno, pues defenderlos como se pueda, ¿no? A pesar de lo que ya el presidente lo dice con claridad, ¿no? Para él es dinero, pues, para beneficiar un poco más a los ya muy millonarios ministros de la Corte, los magistrados. Pero bueno, ese es el discurso del presidente. Bueno, en eso está. En eso está, dice el presidente. Perdóname, Ciro, ya está, perdóname. Está en la línea telefónica precisamente el líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. ¿Nos da tiempo? ¿Sí? Está entonces Jesús Gilberto González. Gusto en saludarlo, Jesús. Leímos ya la convocatoria, lo que están llamando. El presidente López Obrador le pide a los trabajadores del Poder Judicial, a los empleados, que no se dejen manipular, que no es cierto que vayan a perder derechos, recursos. Buen día, Jesús. Buenos días, licenciado Ciro. Efectivamente se hace un llamado porque sí se están metiendo con prestaciones establecidas en las condiciones generales de trabajo, y además la demostración que hizo de que pues el Poder Judicial no sirve de nada, ¿no? Entonces está de alguna manera denigrando el trabajo que todos los días se hace en favor de la sociedad, que no es poco, y que la verdad me gustaría que fuera el presidente de la República a un centro de justicia a ver cuántas horas se trabaja, donde hay muy poco personal y la gente deja ahí mucha parte de su tiempo. En la mayoría de las veces pierde su familia por no estar en su casa, con el consabido pago de pensiones alimenticias, o deja su salud, porque se trabajan mucho más horas que en el Poder Legislativo. El Poder Legislativo tiene cuatro categorías, tiene 2 turnos, y las categorías de oficina son 5 horas y media. El Poder Judicial no hay horarios. ¿Y confía usted en que este llamado que está haciendo la dirigencia del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial cuente con el apoyo de la mayor parte de los trabajadores, de los empleados? Tenemos que hacer una pausa, don Jesús. ¿Nos puede esperar un par de minutos para respondernos esta pregunta y anunciarnos sobre las acciones a las que están llamando esta mañana? Acciones que comenzarían el lunes. El lunes, y si se puede hoy, dice, ¿no? Dice don Jesús, si se puede hoy, pero si no, pues el lunes. Bueno, regresamos en un momento con el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Jesús Gilberto González Pimentel. Volvemos. 7:40, agradecemos al secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, a Jesús Gilberto González Pimentel, que nos haya esperado en este corte. Antes de regresar con él, ¿qué
dijo además el presidente López Obrador, ahora que estábamos en el corte? Le Sofía. preguntan justamente al presidente sobre esta convocatoria del sindicato para que los trabajadores se manifiesten. El presidente hace toda una reflexión del Poder Judicial y dice, ya se pudrió el Poder Judicial, hay algunas personas íntegras, pero los que mandan, la mayoría someten a todos y ahora resulta que también el sindicato, dice el presidente. Están podridos, Jesús. Pues eso es lo que más cala en la gente que yo represento, la persona que yo represento. Créame, todos los días son de mucho esmero, de mucho empeño en la función que se realiza, desde el que hacer las oficinas hasta los secretarios de juzgado y de tribunal. Y si comparamos la producción, mire, todo esto derivó de una circunstancia que hizo, de una entrevista que hizo el diputado Hamlet García Almaguer, en donde magnifica todo lo que es el presupuesto y dice que es para los ministros, o sea, para las cúpulas del poder. Y la verdad, pues, con la cúpula del poder no se va a poder, porque de hacerse la reducción que dicen al presupuesto, hablan de 15 a 25 mil millones de pesos. Forzosamente impacta en los servicios personales, esto es sueldo y prestaciones del Poder Judicial ganadas a pulso y devengadas cada peso que se tiene. Y la verdad, la labor que hace el Poder Judicial de la Federación es una labor de alta especialidad. Nosotros, desde los oficiales judiciales hasta los secretarios de tribunal, que es personal sindicalizado, todos deben ser abogados, todos deben de tener un perfil. Hay una alta especialización, hay para aspirar a esos cargos, pues se debe de realizar un examen y hay una constante capacitación. Entonces, sí lastima de que se expresen así de un poder que precisamente es el que preserva, garantiza los derechos humanos. Se habla mucho de los apoyos sociales. A mí sí me gustaría que la gente, ahorita que tengo esta audiencia, y le agradezco la entrevista, Sí. Que la gente sepa que esos apoyos sociales están garantizados en el artículo 4 constitucional, y el día que no se los quieran dar, para eso está el Poder Judicial de la Federación. Además, tenemos un número importante de defensores, de asesores, que es el primer contacto del Poder Judicial con el pueblo, y que tienen altos estándares de productividad, no como el diputado Hamlet, que en 2 años, un mes, ha hecho 7 iniciativas de ley, de las cuales 3 le han rechazado, una retirada, 3 en comisiones, cuando yo le puedo asegurar, y lo invito a que revisen los datos del CISE, es el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. El promedio que tiene un secretario de juzgado o un secretario de tribunal anualmente son 192 proyectos de resolución. Ahora, yo le preguntaba, secretario, si está el llamado, el llamado que están haciendo esta mañana, si va a ser respaldado por la mayor parte de los trabajadores. Nada más resumiendo, ¿a qué está llamando pues el entre sindicato? otras cosas, pues a manifestarse en los edificios públicos, ir con mantas. Están eventualmente llamando a una manifestación en Cámara de Diputados el 24 de octubre, a vestir de blanco si se puede hoy mismo, y si no a partir del lunes, para pues manifestar su inconformidad por esto, y en la eventualidad llegar a un paro nacional, Jesús. Estoy convencido. ¿Van a de que estar los trabajadores, los empleados con ustedes, con el sindicato? Yo creo que sí, e incluso he recibido mensajes de personas de confianza que me dicen que están con nosotros, de vestirse de blanco. Obviamente
la manifestación que se va a hacer, la primera, frente al Palacio Legislativo, va a ser nada más todos los secretarios de las 67 secciones sindicales que tengan licencia y los miembros del Comité Ejecutivo Nacional. Posteriormente, como vaya evolucionando la discusión del presupuesto, sí invitar a nuestros compañeros a que antes de entrar a laborar, a las 8 de la mañana, hagamos una manifestación para externar nuestra inconformidad, porque sí se están metiendo con sus salarios. Eso el lunes, Jesús. Esa manifestación. Este lunes no, sino posterior a lo del... bueno, el lunes empezamos colocando mantas, en todos los inmuebles del Poder Judicial en toda la República, con algunas consignas respecto a la división de poderes. Somos la institución que defiende los derechos humanos, autonomía al Poder Judicial. Son las consignas que vamos a estar poniendo. Bueno, pues lo veremos. Viene una batalla durísima, quizá a partir de del lunes, durísima, con un desenlace por lo demás muy cantado. ¿no? Los diputados de Morena y aliados no se van a mover, no van a desobedecer al presidente. El presidente en este tema no piensa suavizar su posición, mucho menos meter reversa. Entonces se va a votar la extinción de estos fideicomisos. Y también está cantado que la oposición buscará recursos para echarlo abajo en el Poder Judicial con ustedes. Y es también altamente probable que consigan ese objetivo. Es una batalla con un desenlace previsible. Veremos qué ocurre, pero es un desenlace previsible. Sí se va a votar la extinción de los fideicomisos y sí se va a tratar de revertir esa medida en el propio Poder Judicial. Lo único que yo, para finalizar, Ciro, sí, lo único que yo solicito a nombre de mis representados, en primer lugar, es un poco de respeto a la función que realizamos. En segundo lugar, sí se están metiendo con nuestras prestaciones y es trabajo, conquistas del sindicato de hace muchos años, y pues yo creo que está violentando, en primer lugar, las condiciones generales de trabajo que están establecidas y cuya ley de remuneración de los servidores públicos establece que todo lo que esté contenido ahí no se puede tocar, en concordancia con la ley de austeridad republicana. Esto lo hizo la 64 legislatura. La 65 legislatura pues habla de la extinción de fideicomisos, y en donde el artículo 5 maneja las excepciones. Bueno. No hemos estado nada más aventando consignas al aire. Es algo que está la gente muy molesta por cómo se ha metido con nuestra función, que es toral para el equilibrio de poderes, que es toral para la institución, porque para el Estado mexicano, porque esta institución defiende los derechos de todos los mexicanos. Pues estaremos atentos, le agradecemos mucho la información, vamos a estar muy atentos sobre estas protestas. Le agradezco mucho, que estarían por comenzar espacio ya de parte de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Sí, un último tema. ¿Afiliados al sindicato? ¿De cuánta gente estamos hablando? Estamos hablando de 35,000, pero estamos hablando de que no todos son sindicalizados, son gente, porque tienen el derecho a sindicalizarse o no. Y la verdad estamos hablando de alrededor de unos 42,000 trabajadores. Los veremos. Sí. Sí. Y le agradecemos mucho, Jesús. Al contrario, sí. Bueno, Buen día, Jesús. 40,000 trabajadores se van a movilizar. Se va a movilizar un alto número de ellos. Vistoso por lo pronto, ¿no? Simbólico.
¿no? Vestidos de blanco, las mantas, etcétera, como bien dices, con quizá un final previsible, pero pues ahí están las palabras, ¿no? Otra vez, dice, lamentando la descalificación, otra vez el insulto, y el presidente, pues lo que ha hecho desde antes de empezar a gobernar el país, constitucionalmente hablando, pues descalificar, insultar, listo. Terminó diciendo el presidente: desde que llegamos al gobierno nos recortamos salarios, yo en más de la mitad, pero en el Poder Judicial, mediante triquiñuelas, bloquearon la austeridad y ahora están dando la batalla porque no quieren vivir en la justa medianía. Porque dice que hay una campaña de parte de los medios y del Poder Judicial para difundir pues, que esto afectaría a los trabajadores y por eso están en contra Pues del más que una campaña, ya escucharon al líder del sindicato y habla de 30 y tantos mil, 40,000 trabajadores empleados, 40,000 totales. entre 30 a 42,000 personas. Vamos a ver si cómo responden los empleados, los trabajadores del Poder Judicial. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues eso, y simplemente añadir lo que decía ayer precisamente la ministra Norma Piña en este pues encuentro allí que tuvo con varios integrantes pues precisamente del Poder Judicial, hablándoles que no es necesariamente, diciéndoles que no es necesariamente un asunto de silencio, de inacción lo que se está haciendo, pues simplemente de difusión, habló con los coordinadores de los tribunales colegiados y juzgados de distrito en todo el país. Dice, el silencio no implica inacción, sino prudencia para no entorpecer todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos. Todos los que trabajamos en el Poder Judicial de la Federación nos reunimos hoy no para darles respuestas sobre procesos legislativos que están en curso, sino para pedirles que transmitan a jueces, a magistrados que representan a todos los integrantes que contribuyen a la labor jurisdiccional, que estamos, ministros, consejeros y diversos funcionarios del Consejo de la Corte, absolutamente dedicados a ver por los derechos de todos los que conformamos el Poder Judicial, por la autonomía, por la independencia de nuestra institución. Así que bueno, pues ella habla de más de 50,000 personas, Ciro, para justamente concentrarse en la defensa, pues no escandalosa, no escandalosa de los fideicomisos, sino justamente cómo hacerle, y como ya lo vimos, por lo pronto para manifestarse por parte de los trabajadores sindicalizados, ¿no? Eso. Y veremos.